Hola, mis dos últimos videos fueron gameplays y hoy ya toca un tutorial. Hoy les voy a enseñar a hacer una granja de creepers para Minecraft 1.16. Igual también funciona para la 1.15. Esta es la granja, el material que más van a utilizar es algún bloque de construcción y trampillas, muchas trampillas. Estos son en total todos los materiales. En vez de piedra pueden usar el bloque que ustedes quieran. Son 16 stack y medio de bloques de construcción y trampillas. También van a necesitar muchas trampillas, cubos de agua y estos otros bloques. El gato, obviamente ustedes van a tener que domesticar algún gato en supervivencia y después subir al gato en la granja. Ya les muestro cómo. Y la cantidad de las antorchas depende de cuánto van a tener que iluminar. Lo más probable es que van a necesitar muchos stacks de antorchas. Si quieres analizar esta granja más a detalle, te voy a dejar el link para que te descargues este mapa en la descripción. Antes de empezar, por favor suscríbete, es gratis, y si por algún motivo no te gusta mi contenido, puedes cancelar la suscripción cuando vos quieras. Ahora sí podemos empezar con el video. Vamos a poner dos cofres así. Atrás nos agachamos y ponemos 4 tolvas, todos unidos hacia los cofres. Y ahora lo que tiramos las tolvas tienen que terminar acá. Acá ponemos dos bloques de apoyo. En la parte de arriba de este segundo bloque vamos a poner dos losas que queden encima de los cofres. Y que quede este pequeño espacio acá para que podamos abrir los cofres. El bloque de apoyo de abajo ya podemos romper. Y ahora con el bloque de construcción que ustedes hayan elegido vamos a rodear las tolvas así. Ahora los bloques de las esquinas podemos romper porque no sirven de nada, fueron solo bloques de apoyo temporales. Y ahora vamos a hacer una especie de tubo, digamos, hacia arriba de 26 bloques de altura. Tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta llegar a los 26 bloques. Una vez que pusimos los 26 bloques tenemos que hacer lo mismo de los otros lados, tipo como para rodear todas las tolvas. Y así tiene que quedar algo así como un tubo, digamos. Esto hicimos porque después los creepers van a caer por acá y sus ítems van a terminar en los cofres. Ahora venimos de un lado y ya contando estos bloques vamos a contar 8 en total. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una línea de 8 bloques de largo ya con este y 2 de ancho. Lo mismo de los otros lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora a cada un lado podemos poner un bloque de apoyo, dos bloques acá, romper el bloque de apoyo y tenemos que rodear toda la granja con dos bloques de altura. Acá por ejemplo ponemos un bloque de apoyo, dos bloques y rompemos este. Y así tenemos que ir hasta rodear toda la granja. Y ahora vamos a poner agua en cada una de estas 4 líneas. Acá tenemos que poner 2 cubos de agua y si hicieron bien, el agua tiene que quedar justo hasta el borde, no tiene que caer por este agujero. Agua, agua, agua por acá y por acá. Ahora tenemos que unir las puntas. Desde este bloque vamos a unir hasta este de acá. Y rellenamos todo. Y así tiene que quedar una plataforma de 8 por 8 bloques. Hacemos lo mismo de los otros lados. Así tienen que quedar. Estas son las plataformas donde van a spawnear los creepers. Cada una de estas 4 plataformas es de 8 por 8. Ahora podemos hacer un muro para rodear toda la granja. Este sí va a ser un muro totalmente cuadrado. Subimos 2 bloques acá. Y así de a 2 podemos ir rodeando toda la granja. Acá si quieren pueden romper otra vez los 2 bloques de cada esquina. Yo voy a dejar porque me gusta así como está. Ahora acá en estas paredes vamos a poner trampillas así. Y después tenemos que abrir las trampillas o cerrar, no sé cómo sería. Pero bueno, lo que sí es que las trampillas tienen que quedar así. Así tiene que quedar. Ahora los creepers van a pensar que acá hay un bloque. Bueno, en realidad sí hay un bloque, pero lo que pasa es que como la trampilla está cerrada, los creepers van a querer pararse acá, pero en realidad está cerrada, entonces van a caer. Van a venir acá y van a caer. Les doy un ejemplo. Le pongo un creeper y un gato para asustarles. Ahora desde esta esquina vamos a contar un bloque, 2 y en el tercero ponemos una alfombra. Y acá volvemos a contar de costado 1, 2, en el tercero alfombra, 1, 2, alfombra, 1, 2 y alfombra. Así lo mismo en los 4 lados. Esto es para disminuir el spawneo de arañas. Sí van a spawnear arañas, pero menos arañas. Ahora en cada esquina, en los bloques de abajo, vamos a poner una trampilla así.
Y en cada esquina tenemos que poner un gato, domesticar al gato y hacer que se siente. Les explico cómo hacer eso en supervivencia. Los gatos se suelen encontrar en las aldeas. En mi canal tengo un video de una granja de hierro que además de hierro genera gatos. El link del video te voy a dejar en la descripción o puedes entrar en mi canal a buscar. Y así además de gatos vas a tener muchísimo hierro. Con bacalao o si no con salmón pueden domesticar al gato. Tienen que darle bacalao al gato con clic derecho. Sí o sí el gato va a salir corriendo, pero en una de esas le van a poder dar el bacalao o el salmón. Una vez que ya le tengan domesticado, el gato les va a seguir a donde se vayan. Cuando el gato les haya seguido hasta la granja, solamente tienen que construir hacia arriba con algún bloque o si no con andamios para subir en la parte de arriba. O si tienen elitras pueden subir directamente con las elitras. Y cuando llegan arriba el gato se va a teletransportar hasta ustedes. Solo tienen que hacer... ¡No! El gato se cayó. Séntate. ¡Séntate! Me conseguí un gato nuevo. Acá en la trampilla pueden poner una escalera para que el gato se suba. Voy a abrir estas dos trampillas para que pasen. Y solamente tienen que hacer que le siga. Acá nuevamente voy a hacer que se siente y le voy a rodear para que no se vaya a ningún otro lado más que sobre la trampilla. Y acá también puedo poner bloques para que no se escape. Acá pueden usar una rienda si quieren y estirarle al gato. Ahí ya se subió, hago solamente que se siente. Quito todo esto que puse y ya tenemos al gato en la esquina. Lo mismo tienen que hacer de los otros lados. El techo de esta granja va a ser un doble techo. En la parte de arriba del segundo bloque vamos a poner trampillas así, porque acá un creeper va a poder spawnear. Espera, voy a tapar el gato para que el creeper no se asuste. Un creeper puede spawnear porque es pequeño, tiene la altura suficiente como para spawnear acá, pero un zombie no, porque como ven ya es más grande, y un esqueleto tampoco va a poder spawnear acá porque ya son más grandes. Y un creeper sí va a poder spawnear, y cuando spawnee se va a asustar por el gato y va a caer acá por este agujero y sus cosas van a terminar en el cofre. Ahora esto tenemos que rodear toda la granja con trampillas de esta forma. Bueno, hacer el techo con trampillas, no rodear la granja. No hace falta que hagan un techo sobre las corrientes de agua porque los creepers no van a spawnear acá. Este techo de trampillas solo hay que hacer sobre las plataformas porque ahí es donde van a spawnear los creepers. Una vez terminado el techo de trampillas, vamos a poner algún bloque de construcción encima de estas trampillas para que mientras sea de día no entre nada de iluminación en la granja y los creepers puedan spawnear aunque sea de día. Yo por ejemplo estoy usando piedra, pero también podría usar losa de piedra para ahorrar más material, pero como es creativo voy a usar piedra, no importa. Ahora sí hay que hacer un techo sobre la corriente de agua para que no entre nada de iluminación. Y así quedaría esta granja ya terminada. Lo único que hay que hacer ahora es iluminar, y también faltaría la zona AFK que ya les voy a explicar ahora. Como nosotros vamos a estar en una zona AFK en la parte de arriba, tenemos que iluminar esta zona para que los creepers spawnen dentro de la granja y no sobre el techo de la granja. Y también hay que iluminar toda esta zona para que no spawnen acá en la parte de abajo. Como ven, están spawneando mobs. Si acá es oscuro, los creepers van a spawnear y le quita eficiencia a la granja, entonces hay que iluminar los alrededores. Ya iluminé bien esta zona y alrededores. Ahora vamos a pasar a hacer la zona AFK. Ahora desde acá tenemos que subir 50 bloques de altura. Ahora estoy acá en la altura 50. Acá ustedes van a hacer una zona AFK como ustedes quieran. El diseño pueden hacer como ustedes quieran. Les voy a mostrar cómo voy a hacer yo. Ya está, ahora solamente voy a quitar estos bloques de apoyo que puse. Ustedes, si no tienen elitras, pueden poner escaleras de mano por estos bloques para subir a la zona AFK, o pueden poner andamios para llegar hasta ahí. Ahora solamente hay que esperar allá en la zona AFK y los creepers van a spawnear acá, van a caer por acá y sus ítems, o sea su pólvora nomás, va a terminar acá en el cofre. Les cuento algo rápido. Esta zona donde spawnan los creepers antes estaba tipo por acá más o menos, para que cuando los creepers caigan nosotros podamos pegarles desde acá y obtener su experiencia como su pólvora. Pero me di cuenta que si te quedas mucho tiempo AFK, los creepers que caen hasta ahí despawnean, o sea desaparecen, y entonces la granja pierde mucha eficiencia. Y por eso esta granja es solamente de pólvora, de nada más, ni siquiera de experiencia. Pero no se preocupen porque en un futuro video, capaz en el próximo o capaz no, o capaz sí, voy a hacer una granja de oro y de experiencia, que es la mejor granja de experiencia que yo conozco. En el próximo video capaz haga esa granja, así que suscríbete, dale like, chau.